Buenos días, amigos. Aproximadamente las 12:30. No llega, 4 minutos faltan. O sea que vamos a competir en directo por una vez con los señores de la sexta, con los señores de las mañanas de la 4, fundamentalmente. Vamos a demostrar que nuestra media hora es rica, variada, interesante, en contraste con lo que puedan decir en la 4 y la 6, que es nada. Nada, ¿qué quiero decir? Llevan ya 2 años viviendo con unos programas que les cuestan muy poquito dinero, pero que no tienen el menor contenido de interés, puesto que seguir hablando de corrupción a estas alturas, de Valencia, de Murcia, de Madrid, es repetir una canción que se lleva entonando desde hace ya 5 años. Hace 5 años dijimos que quizás la solución podía ser que el rey, el viejo rey, que sin gustarme mucho, me gustaba muchísimo más que el rey actual, saliera a la palestra con Rajoy a un ladico y los líderes de los otros partidos a otro, y dijera claramente: señores, España desde 1975, es decir, desde que yo soy rey, por decisión de Francisco Franco, ha sido un desastre en cuanto a mantener los límites de la corrupción dentro de unos niveles razonables. No ha sido así, entre otras cosas, porque yo mismo fallé. No solo yo. Los presidentes de gobierno consintieron lo que hacíamos. Nosotros mismos consentimos que una serie de personas se aprovecharan en el mundo de la empresa de todos los contratos habidos y por haber de la administración. Primero fue el PSOE, pero posteriormente nos enteramos de que el PP estaba haciendo exactamente lo mismo desde 1975, a lo largo y ancho de España, en ayuntamientos, en diputaciones, las diputaciones del PP, el ente, digamos, más querido por los señores del PP, un ente completamente corrupto, las autonomías y la propia administración central. Bien, el rey no dijo nada a esto. Es más, en una reunión que estábamos con el amigo Marluenda, le comentamos: Marluenda, ¿tú qué parece que dentro de este mundo de la corrupción mantienes relaciones directas con el presidente del gobierno? ¿Por qué no le dices que haga esta propuesta al rey y lo plantee en una hora, digamos, en que todo el mundo va a ver la televisión? Bien, ahí se quedó la propuesta y desde luego nadie habló de corrupción, y sí que avisamos de que esto podría durar 20 años. ¿Se puede permitir un país estar hablando de corrupción durante 20 años? No. No hay país que lo pueda resistir. Por lo tanto, es algo que hay que resolver. El Estado actual no funciona. El régimen actual no funciona. Las próximas elecciones tampoco nos servirán para nada. Es hora de sacar toda la casta vieja y la nueva, elaborar una nueva ley electoral que sea participativa para que cualquier español se pueda presentar. Hagamos unas leyes, una ley de partidos políticos que impidan la corrupción. Preparemos instrumentos para, cuando surja la corrupción, cortarla de cuajo. Y por descontado, tratemos, dentro de los cambios que se están produciendo en el mundo, de hacer una nueva constitución que de alguna manera suponga la transición de la monarquía a la república, que parece el régimen menos malo de todos los que existen. Bien, esta es nuestra entrada. Estamos compitiendo, como decíamos, con la 4 y la 6. ¿Se atreverán la 4 y la 6 a decir que necesitamos un cambio de régimen, de Estado, de instituciones, sobre todo de justicia, e incluso de algo que no hemos vivido nunca, de democracia? Seguro que no. Bien, sigamos hablando de temas interesantes. Se vuelve a hablar de si la Reserva Federal subirá o no los tipos de interés.
Bien, ya no hace falta ser muy listo cuando entiendes cómo funciona el mundo del neoliberalismo y de ese neoliberalismo que se viene para abajo. No es difícil de entender qué puede hacer los Estados Unidos. Hay dos posturas. La una consiste en pasarle los problemas a otros. La otra es no tocar nada para que no se caiga completamente el sistema. Este es el análisis que se produce en Estados Unidos en estos momentos y que todos los demás, Europa, China, India, contemplan con precaución y con algo de miedo. Esto quiere decir en el fondo que Estados Unidos sigue mandando en el mundo, aunque no como antes. El imperio ya no puede controlarlo todo. El imperio suele perder las guerras que comienza. Pero sin embargo, el imperio sigue teniendo el dólar como reserva mundial y por lo tanto tiene la capacidad de influir seriamente en el resto de los países del mundo. Hay verdadero pánico que se suban los tipos de interés 0,25%, cuando un 0,25% suena a un porcentaje ridículo. Y sin embargo, el mundo inmobiliario de los propios Estados Unidos, el mundo de las empresas de fracking y el mundo de la banca podrían recibir un mazazo preocupante, y estoy hablando de Estados Unidos. Si miro para abajo a México, si miro a Brasil, si miro a Argentina, una modificación de los tipos de interés hace verdaderos destrozos en sus economías. Y lo mismo ocurre en la Europa, que presume de que fija el precio del euro, que tiene una moneda que puede competir con el dólar, cuando en realidad los tipos de cambio del dólar y el euro los fijan todos los días los 7 grandes bancos de inversión norteamericanos que tienen presencia en Europa. O sea, el tipo de cambio euro hoy está en 1,128, que es mucho más interesante para Europa que ayer, pero sin embargo ese tipo de interés lo han fijado los americanos porque consideran que un tipo de 1,139, 1,14 incluso, en estos momentos sería muy duro para Europa. Estados Unidos, como imperio, tiene que pensar también en que sus colonias o los países que están bajo su protectorado no se vengan abajo, porque si vienen abajo también se viene abajo el imperio. Bien, hemos dicho dos cositas que parecen tontas, pero son muy importantes. Las bolsas siguen su calma chicha. Los bancos españoles, como sabéis, han cerrado 700 oficinas prácticamente en los últimos 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, que los bancos españoles no tienen ningún poder. Solo tienen el poder que les hemos querido dar y que los políticos siguen de alguna manera respetando. Pero no es cierto. La banca española es incapaz de generar beneficios en lo que han sido sus áreas normales de negocio. Si no son capaces de generar beneficio, ¿por qué hemos de cubrir sus pérdidas? ¿Por qué hemos de pagarle al presidente del Banco Bilbao Vizcaya 13 millones de sueldo? ¿Por qué hay que pagar a la señora Ana Botín otra cantidad similar? ¿Por qué hay que permitir que el Banco Popular y el Banco Sabadell sigan viviendo cuando son bancos que han hecho verdaderas canalladas con los temas de los desahucios y con la cesión de créditos a verdaderos gángsters? Los bancos ya no pintan nada. Cuando aparecen las aplicaciones de iPhone, por ejemplo, Apple Pay o de otras empresas, en realidad los bancos empiezan a quedar sin negocio. ¿Y entonces de qué quieren vivir los bancos? O sea, ¿somos nosotros los que tenemos que ir resolviendo los agujeros de los bancos día sí, día también? ¿O es más jorobada la cosa? Quiero decir, ¿están utilizando los bancos españoles para tenerlos controlados las cuentas corrientes de todos los ciudadanos, para que el día que a la señora Merkel se le ocurra con el señor Draghi de darle un palo a la economía española, utilizar los bancos para llevarse lo que considera que se le debe? Algo así ha pensado para Italia y aún no ha cejado en el intento. Bien, nuestros bancos no sirven más que para que Merkel y algunos otros puedan pensar que un día pueden disponer de los bienes y riquezas de los españoles. Como es natural, no lo podemos consentir si ejercitamos nuestra soberanía. Por esto mismo que acabo de comentar, Rajoy no puede ser presidente de gobierno nunca más en España, ni tampoco un sucesor de Zapatero.
ni el señor Pablo Iglesias, porque no tiene preparación alguna para entender esto, ni menos el señor de Ciudadanos, que se ha vendido en cuerpo y alma al Partido Popular. España necesita un Estado poscapitalista. Poscapitalista. No quiere decir que estemos en contra de todo lo que hace el capitalismo, ni muchísimo menos. Todo lo que tiene bueno hay que aprovecharlo, pero tenemos que avanzar a una sociedad en que el trabajo disminuye, las máquinas y los robots cada vez llenan más nuestras fábricas, y lo que es más grave, que era un tema de los que hoy os quería hablar. Las medianas y grandes empresas españolas están desapareciendo a una velocidad preocupante en este 2016. Desde aquí ofrecemos la posibilidad hasta de echar algunas manos, porque jamás he visto a nadie tan en el limbo. Puede ser que esa manía que tienen los directores generales y presidentes de empresas españolas de no entender el mundo de Internet, de las comunicaciones en todo el mundo, de no participar ni siquiera en el Facebook, en el Twitter, etc. Creo que os decía ayer que ni el 8% de los presidentes españoles tienen una cuenta de Twitter o de Facebook. ¿Cómo se enteran de lo que pasa en el mundo? ¿Se dan cuenta que están en otro mundo completamente distinto al de los mortales corrientes? Pues bien, desde aquí ofrecemos por descontado, a través de los think tanks que tenemos trabajando, la posibilidad de sacar del limbo a esos medianos y grandes empresarios para decirles lo que les puede pasar en menos de un año y medio y por qué, cómo podrían evitar el desaparecer. La diferencia que hay entre nuestro mundo y el mundo de la fantasía, el mundo de la política, el mundo de las empresas que se han perdido en el neoliberalismo, es que nosotros tocamos tierra y sabemos las medidas que se van a tomar. Estaba hablando de que hay empresas con serios problemas. En los últimos tiempos, todas las que tienen que ver con bienes de equipo y construcción, obras públicas, sin trabajo en España, tienen que ir al exterior. En el exterior, lógicamente, los riesgos son muchísimo más altos. Ahí veis cómo no acaba de salir adelante ACS, ahí veis cómo tiene problemas en Dubái los señores de Dragados, ahí veis cómo Isolús se está cayendo. Veis también a Bengoa, una magnífica empresa andaluza que está cayendo porque no se le ha ayudado lo suficiente y porque se había metido en terreno peligroso al utilizar derivados para sacar adelante sus operaciones de préstamo. Pero no solo esto, una empresa como Miró de Electrodomésticos, me decía mi directora de producción, tenía problemas en estos momentos en Cataluña y iba a echar a todos sus trabajadores, 300, una barbaridad. Es que han caído el 30% de nuestras industrias y más que seguirán cayendo si no lo evitamos. Eso requiere nuevas políticas, requiere por descontado el conocer el mundo, cómo es el mundo al que vamos. Un mundo en el que si hay calma chicha es porque no se sabe qué hacer con el sistema monetario internacional en estos momentos. Estados Unidos da la impresión de que necesita tiempo. Mientras tanto, en Alemania ya veis lo que está ocurriendo. Merkel está volviendo a pensar en desarrollar los ejércitos. Supongo que no serán los ejércitos del Tercer Reich, de serlo serían los del Cuarto. Pero me preocupa que Alemania vuelva a armarse cuando organizó 2 guerras mundiales en el siglo pasado. Alemania nos ha estado engañando con los inmigrantes. Los inmigrantes no proceden de zonas de guerra. Desgraciadamente los inmigrantes, 1 millón de personas largas que ha llegado este último año, o quizás los últimos 6 meses, porque no tenemos los datos claros, no son inmigrantes que procedan de zonas de guerra. Son inmigrantes que Merkel los quiere para rebajar salarios en Alemania y para ser posible cargarse el salario mínimo que había negociado con los socialdemócratas. Alemania es un grave problema para toda Europa, entre otras cosas porque sus comportamientos no se diferencian en nada de los comportamientos de la época del Tercer Reich. El Estado alemán siempre ha funcionado igual. Grandes empresas manejando todo, un gobierno con puertas que permiten pasar a los políticos a las empresas y de las empresas de nuevo a la política. Alemania es un país que, cuando piensan los demás, consideran que son vasallos y no son gente a la que traten de igual a igual. Alemania en estos momentos ha abusado de Grecia y de Chipre. Pretendía abusar de Italia y también de España. Tenemos que plantar cara a la Alemania que presenta muy mal aspecto.
han metido terroristas en Alemania por miles. Y esos terroristas corren de punta a punta de Europa. El paso de Calais, como no sé si recordáis, prácticamente el pasado verano, ese era un tema de francés, se pretendió resolver y el Reino Unido cerró, por decirlo así, el túnel del Canal de la Mancha para que nadie pudiera pasar para allá. Allí ha aumentado la población existente, la población que ha venido de Libia, sobre todo últimamente, pero también de Siria y Turquía. Tenemos un pastelón en Calais en estos momentos, gracias a la actividad o a la actuación de políticos socialistas masones, aunque también políticos conservadores, masones o no masones, que no han tenido el menor empacho en permitir que los islamistas poco a poco se fueran posicionando en barrios y ciudades importantes de Francia, de Alemania, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, por descontado de la Alemania del Este, de la Alemania del Oeste. Nos han organizado un carajal con el islamismo que ahora hay que resolverlo. Y por eso hoy mi tema iba a ser el islamismo, aunque veis que da mucho de sí la propia situación que vivimos en estos momentos. Nosotros no nos limitamos a criticar, nosotros queremos buscar soluciones. Y la solución a la inmigración es muy importante porque puede traernos la Tercera Guerra Mundial si nos descuidamos. A lo largo de la historia, algunos pensadores han dicho que lo que cuenta en política no es la definición que damos nosotros de los problemas que tenemos, sino de lo que piensan los demás. Pues bien, en el caso de los islamistas y nosotros como ciudadanos que vivimos en el Andalus, pensamos que el Islam está intentando invadir otra vez Europa, pero además de una forma concienzuda y sistemática. ¿Cómo hacerlo? Ha sido muy sencillo en Francia y en Alemania, porque hacían planteamientos multiculturalistas. Quiere decir, las distintas culturas pueden convivir juntas, ¿por qué no? En un mundo en el que no hay, curiosamente, en un mundo laico, en un mundo de estados laicos, ¿por qué no van a convivir todo tipo de civilizaciones? Bien, este es el grave error de Francia, que se lo va a cargar Francia, y el grave error de Alemania, que se puede cargar a Alemania y que nos puede arrastrar a nosotros. Francia ha atacado a todos aquellos que, como yo, defendemos que hay que defender nuestra civilización y nuestra cultura cristiana, sencillamente porque a lo largo de la historia nos ha permitido salir adelante. No solo nosotros, también los húngaros, los alemanes, los señores de Suecia. Los suecos son luteranos todos o casi todos. Sin embargo, han dicho fuera, laicismo total en el Estado y las conductas. Pero luego en la práctica, hasta las mismas instituciones suecas, las administraciones, su comportamiento, la forma de relacionarse, obedecen a patrones que han vivido durante 500 años, como son los patrones luteranos. Europa no puede romper con sus religiones, Europa no puede romper con su civilización, porque hay civilizaciones que las puedes más o menos, que las puedes conllevar, como puede ser la civilización china o la civilización india, o como civilizaciones japonesas, pero hay una civilización que es la islámica, que es terriblemente peligrosa y lo hemos vivido en nuestras carnes. Nuestros compañeros, nuestros compatriotas, por llamarles de alguna manera de religión, en Siria, en Egipto, en todos los países de Oriente Medio, han muerto en la cruz, han sido decapitados, pero estamos hablando del siglo XXI, y no han sido decapitados por gente rara, han sido decapitados por la yihad islámica, por los distintos grupos de la yihad islámica que consideran que en este momento Europa está madura para ser conquistada. Es triste decir estas cosas, pero hay que insistir en ello. La gente que cruza el estrecho normalmente no viene de zonas de guerra. La gente que nos viene de Marruecos, que el otro día entraron por Ceuta y Melilla, no son gente que venga de zonas de guerra. Son gente que viene con ganas de vivir en un país que les concede ventajas sociales que no tienen en otros sitios.
El problema no es que venga la gente a trabajar a España, el problema es cuando son islamistas convencidos. El problema es cuando se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Por qué los Internet, digamos, las redes de la gente islámica radical le sugiere a los islamistas que vienen para Europa que pasen por España, que hay un sitio maravilloso que se llama Andalucía, que hay otro sitio magnífico que se llama Valencia, que hay otro sitio genial, pero súper genial, que se llama Barcelona, que hay una alcaldesa que está dispuesta a abrirles los brazos para que construyan mezquitas y para que hagan lo que quieran? El hambre, decía, se junta con las ganas de comer. El problema es que podemos ser comidos nosotros por gente verdaderamente imbécil. Que este es el gran problema que tenemos. Siempre ha habido en Europa la tentación de los masones y de los socialistas, sobre todo, pero también de la derecha, de que los votos de los islamistas se pueden ir con ellos. Hasta el punto que en estos momentos hay gente en Francia que piensa que sería factible una república islámica de Francia. Porque los socialistas de los pueblos de la Costa Azul o de la costa del norte del Paso de Calais consideran que los votos de los islamistas van para los socialistas, sin pensar o sin entender que los barrios y las zonas o las ciudades que están dominadas o controladas en un 60% por islamistas, les cambian las costumbres a los ciudadanos de esas ciudades. Cambiar las costumbres quiere decir que si te descuidas te tienes que poner tú hasta el velo. No digo los hombres, pero sí las mujeres cristianas. Y si no es eso, te dicen que no se puede comer cerdo y que las tiendas no pueden vender cerdo. Esto está pasando en Francia y cosas muchísimo más graves. Hay que hacer piscinas para islamistas. Hay que hacer colegios para islamistas. Cuando los niños van al colegio no pueden comer carne de cerdo. Uf, es terrible. Lo prohíbe la religión. Bien, si en Europa no entendemos que estamos ante una lucha de civilizaciones y una lucha de religiones, Europa lo tiene muy mal. España, gracias a Dios, no está tan mal como Francia y como está Alemania o Dinamarca, ni parecido. Pero, sin embargo, España sabe lo que costó echar a los musulmanes de España. Una vez metidos no hay manera de sacarlos. Y lo más grave es que creen y consideran que Al-Ándalus es suyo, para más siempre. Y por lo tanto, están dispuestos a que nuestras mujeres serán violadas y nuestros hijos decapitados si no nos convertimos al Islam. Parece tonto, pero esto es lo que la yihad en el fondo les está planteando en las redes sociales todos los días. Desde Madrid, al lado de la Moncloa, Ángel Jimeno, amigos.